En esta presentación exploraremos diversos conceptos fundamentales en el cálculo multivariable, enfocados en las derivadas direccionales, los gradientes y el método de Lagrange. A continuación, presento el índice de los temas que se cubrirán. Interpretación de la derivada direccional. La derivada direccional es una herramienta que nos permite medir cómo cambia una función en una dirección específica. Para entenderlo mejor, podemos pensar en una montaña. Si estás parado en un punto de la montaña, el cambio de altura no es el mismo si avanzas hacia el norte que si te desplazas hacia el este o en diagonal. La derivada direccional nos dice exactamente qué tan rápido cambia la altura, dependiendo de la dirección en la que camines. Ahora, para calcular la derivada direccional de una función, necesitamos dos cosas. La función que queremos analizar, un vector que indique la dirección en la que queremos medir el cambio. Pero aquí hay una condición importante. El vector debe ser unitario. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos la función que se ve en pantalla, a la cual queremos calcular la derivada direccional en el punto 1,2, en la dirección del vector u igual a 3,4. Paso 1. Convertir el vector en un vector unitario. Primero, calculamos la magnitud del vector pun. Luego, dividimos cada componente del vector entre su magnitud. Ahora sí, tenemos un vector unitario que podemos usar. Paso 2. Calcular el gradiente de la función. Una forma práctica de calcularla es utilizando el producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario u. El gradiente es un concepto que explicaremos en detalle más adelante, pero, de momento, basta con saber que es un vector que indica la dirección en la que la función crece más rápido y con qué intensidad lo hace. El vector gradiente se calcula tomando las derivadas parciales, en este caso derivando con respecto de x y y. Para la función f, el gradiente se calcula como: evaluamos el gradiente en el punto 1,2, dándonos el resultado de 2,4. Paso 3. Calcular la derivada direccional. La derivada direccional se calcula haciendo un producto punto entre el gradiente y el vector unitario que ya obtuvimos. El producto punto se calcula multiplicando los componentes correspondientes y sumando los resultados. El resultado de esta operación nos da 22 quintos, siendo este nuestro resultado final. Interpretación final. El resultado nos dice que, si nos movemos desde el punto 1,2 en la dirección del vector papu 3,4, la función f aumenta a un ritmo de 22 entre 5 unidades por cada unidad de distancia recorrida en esa dirección. Esto significa que la pendiente en esa dirección específica es positiva y relativamente pronunciada. En resumen, la derivada direccional nos permite saber cómo varía una función en cualquier dirección que elijamos, y es una herramienta clave para analizar funciones en varias variables. Vector gradiente. ¿Cómo calculamos el vector gradiente? Supongamos que tenemos una función. La función f de x, y es igual a x cuadrado más 3x por y más y cuadrado. Queremos encontrar el gradiente de esta función y evaluarlo en un punto específico. Paso 1. Derivadas parciales. Primero calculamos la derivada parcial con respecto a x. Esto significa que tratamos a y como una constante y derivamos solo lo que tiene x. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a 3x más 2y. Ahora hacemos lo mismo, pero con respecto a y. Esto significa que ahora tratamos a x como una constante y derivamos lo que tiene y. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a 3x más 2y. Paso 2. Formar el vector gradiente. El vector gradiente está compuesto por las derivadas parciales que acabamos de calcular, así que podemos escribir el gradiente de la función como el gradiente de f en x, y es igual a la pareja ordenada 2x más 3y, 3x más 2y. Este es un vector que depende de x y y, el cual nos dirá hacia dónde debemos movernos para encontrar el mayor aumento de la función en cada punto. Paso 3. Evaluar el gradiente en un punto específico. Ahora, evaluemos el gradiente en un punto específico. Supongamos que estamos interesados en el punto 1,2. Para calcular el gradiente en ese punto, simplemente sustituimos x es igual a 1 y y es igual a 2 en la expresión del gradiente. El gradiente de f en 1,2 es igual a la pareja ordenada 2 por 1 más 3 por 2, 3 por 1 más 2 por 2. Esto nos da el gradiente de f en 1,2 es igual a la pareja ordenada 8,7. Esto significa que, en el punto 1,2, el gradiente apunta en la dirección del vector 8,7. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? El vector 8,7 nos está diciendo que la función aumenta más rápidamente en la dirección de ese vector. La dirección del vector nos dice hacia dónde movernos para encontrar el mayor aumento, y su magnitud nos indica qué tan rápido está aumentando la función en esa dirección. Relación del gradiente con la derivada direccional. Recuerda que en el tema anterior hablamos de la derivada direccional, que mide el cambio de la función en una dirección específica. Pues bien, aquí es donde el vector gradiente entra en acción. La derivada direccional se calcula como el producto punto entre el vector gradiente y un vector unitario que indique la dirección en la que queremos movernos. Esto significa que la derivada direccional es máxima cuando el vector unitario apunta en la misma dirección que el gradiente, 0 cuando el vector unitario es perpendicular al gradiente. En otras palabras, el gradiente nos dice cuál es la mejor dirección para encontrar el mayor crecimiento de la función. Derivadas direccionales y gradientes en tres variables. Imaginemos que tenemos una función que depende de tres variables como f de x, y, z. Cuando analizamos cómo cambia esta función en un punto específico, necesitamos saber en qué dirección se mueve esa función y qué tan rápido cambia. Supongamos que tenemos la función f de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y queremos calcular dos cosas: el gradiente de la función, la derivada direccional de la función en un punto específico. Por ejemplo, el punto p es igual a la terna ordenada 1, 2, 3,
y en la dirección de un vector v es igual a la terna ordenada 1, 1, 1. Primero calculamos el gradiente de la función f. El gradiente de f en x, y, z es igual a la terna ordenada 2x, 2y, 2z. Esto nos dice cómo cambia la función en cada una de las direcciones. Ahora evaluamos el gradiente en el punto p es igual a la terna ordenada 1, 2, 3. Sustituyendo estos valores en el gradiente, obtenemos que el gradiente de f en 1, 2, 3 es igual a la terna ordenada 2, 4, 6. A continuación, necesitamos la dirección en la que vamos a calcular la derivada direccional. Tomemos el vector v es igual a la terna ordenada 1, 1, pero para que sea un vector unitario, debemos normalizarlo. Esto significa hacer que su longitud sea 1. La longitud de v es igual a raíz de 3. Por lo tanto, el vector unitario o en la dirección de v es igual a 1/3 por la terna ordenada 1, 1, 1. Finalmente, calculamos la derivada direccional tomando el producto punto entre el gradiente y el vector unitario. El resultado de este producto es la derivada direccional de f en la dirección de u evaluada en 1, 2 es igual a 4 por raíz de 3. Esto nos dice que la tasa de cambio de la función f en el punto 1, 2, 3 en la dirección del vector v es igual a 4 por raíz de 3. Máximos y mínimos locales y absolutos. ¿Qué es un máximo local? Un máximo local de una función f de x, y, ocurre en un punto p de una pareja ordenada x sub 0, y sub 0 si, en una vecindad alrededor de p, el valor de la función en p es mayor o igual que el valor de la función en cualquier otro punto cercano. En términos matemáticos, esto significa que la función f de x sub 0, y sub 0 es mayor o igual que f de x, y, para todo x, y, cerca de x sub 0, y sub 0. De manera similar, un mínimo local ocurre en psi, en una vecindad alrededor de ese punto. El valor de f de x, y es menor o igual que en cualquier otro punto cercano. Matemáticamente sería, la función f de x sub 0, y sub 0 es menor o igual que f de x, y, para todo x, y, cerca de x sub 0, y sub 0. Por otro lado, los máximos y mínimos absolutos se refieren al valor más alto o más bajo que una función alcanza en todo su dominio. Un máximo absoluto ocurre en un punto p de ordenadas x sub 0, y sub 0 si. La función f de x sub 0, y sub 0 es mayor o igual que f de x, y, para todo x, y en el dominio de f. Y un mínimo absoluto ocurre si la función f de x sub 0, y sub 0 es menor o igual que f de x, y, para todo x, y en el dominio de f. Para ilustrar estos conceptos, veamos un ejemplo práctico. Supongamos la función f de x, y es igual a 3x al cuadrado menos x al cubo más 3y al cuadrado menos y al cubo. Queremos identificar los puntos críticos y clasificar si son máximos o mínimos. Los puntos críticos se encuentran resolviendo las ecuaciones. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 0 y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 0. Para esta función, las derivadas parciales son la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6x menos 3x al cuadrado y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 6y menos 3y al cuadrado. Resolviendo estas ecuaciones, obtenemos los puntos críticos. Una vez encontrados, los clasificamos utilizando el criterio de la segunda derivada o verificando el comportamiento de la función f de x, y cerca de estos puntos. Puntos críticos. En el análisis de funciones de dos variables, los puntos críticos son esenciales para identificar comportamientos significativos de la función. Existen tres tipos principales de puntos críticos. Un máximo local ocurre si el valor de f de x, y en la pareja ordenada x sub 0, y sub 0 es mayor que en los puntos cercanos. Un mínimo local ocurre si el valor de f de x, y en la pareja ordenada x sub 0, y sub 0 es menor que en los puntos cercanos. Un punto de silla ocurre cuando f de x, y cambia de comportamiento en distintas direcciones. No es ni un máximo ni un mínimo. Determinación de puntos críticos. Vamos a analizar el ejemplo que aparece en la imagen para entender cómo encontrar puntos críticos de una función y cómo determinar si esos puntos son mínimos, máximos o puntos silla. La función que tenemos es la siguiente: f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Esta función es una superficie cuadrática. Si la visualizamos, parece un paraboloide elíptico, una especie de copa que se abre hacia arriba. Nuestro objetivo es encontrar el mínimo de esta copa y verificar que realmente lo es. Paso 1. Encontrar las derivadas parciales. Primero, recordemos que para encontrar los puntos críticos de una función, debemos calcular sus derivadas parciales con respecto a x y luego igualarlas a 0. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x menos 2. Por otro lado, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y menos 6. Paso 2. Igualar las derivadas parciales a 0. Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a 0. Resolvamos cada ecuación. X es igual a 1, mientras que y es igual a 3. Por lo tanto, el único punto crítico que encontramos es 1,3. Paso 3. Confirmar si es un mínimo, máximo o punto silla. Para confirmar la naturaleza del punto crítico, completamos el cuadrado en la función original. La función es f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Al reescribir la función completando cuadrados, nos da que f de x, y es igual a paréntesis x menos 1 al cuadrado más paréntesis y menos 3 al cuadrado más 4.
Paso 4. Interpretación de la función. Después de completar cuadrados, obtuvimos que f de 1, 3 es igual a 4. Finalmente determinamos que ese punto es un mínimo local y, de hecho, el mínimo absoluto de la función. Esto puede confirmarse geométricamente observando la gráfica de la función, que corresponde a un paraboloide elíptico con vértice en el punto 1,3,4. Prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada es una herramienta fundamental en el análisis de funciones de dos variables. Su objetivo es ayudar a clasificar los puntos críticos de una función, es decir, identificar si un punto crítico es un máximo local, un mínimo local o un punto de silla. Esta prueba se basa en el uso de la matriz hessiana de la función. La matriz hessiana, denotada como H, está formada por las segundas derivadas parciales de la función. Se define de la siguiente manera: H es igual a la matriz, formada por la segunda derivada parcial de f con respecto a x, la segunda derivada parcial mixta de f con respecto a y x, la segunda derivada parcial mixta de f con respecto a x y la segunda derivada parcial de f con respecto a y. El determinante de la matriz hessiana, D, se calcula como D es igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a x, multiplicada por la segunda derivada parcial de f con respecto a y, menos el cuadrado de la segunda derivada parcial mixta de f con respecto a x y. La prueba de la segunda derivada establece las siguientes reglas de clasificación para los puntos críticos. Si D es mayor a 0, si la segunda derivada parcial de f con respecto a x es mayor que 0. Con swing, el punto es un mínimo local, si la segunda derivada parcial de f con respecto a x es menor que 0. Zrenia, el punto es un máximo local. Si D es menor a 0, el punto crítico es un punto de silla. Si D es igual a 0, la prueba es indefinida, lo que significa que no podemos clasificar el punto utilizando esta prueba. Ahora, veamos un ejemplo práctico para entender cómo aplicar esta prueba. Consideremos la función f de x, y es igual a x al cubo menos 3x más y al cuadrado. Calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos 3, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2. Encontramos los puntos críticos igualando ambas derivadas parciales a 0. 3x al cuadrado menos 3 igual a 0 implica que x es igual a más o menos 1, y 2y igual a 0 implica que y es igual a 0. Por lo tanto, los puntos críticos son 1,0. Calculamos las segundas derivadas. La segunda derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6x. La segunda derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2. Y la segunda derivada parcial mixta de f con respecto a x y es igual a 0. Evaluamos el determinante de la matriz hessiana. D para el punto 1,0. D es igual a 6 por 1, multiplicado por 2, menos 0 al cuadrado, lo que da 12, mayor que 0. Como D es 12, mayor que 0, y la segunda derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6, mayor que 0, podemos concluir que el punto 1,0 es un mínimo local. Para el punto menos 1,0, D es igual a 6 por menos 1, multiplicado por 2, menos 0 al cuadrado, lo que da menos 12, menor que 0. Como D es menor a 0, el punto es un punto de silla. De esta manera, la prueba de la segunda derivada nos permite clasificar los puntos críticos de una función de manera efectiva, ayudando a entender mejor su comportamiento en esos puntos clave. El método de Lagrange. El método de Lagrange es una técnica utilizada para encontrar los valores máximos y mínimos de una función que depende de tres variables, cuando está sujeta a una restricción de la forma g de x, y, z es igual a 0. Este método introduce un multiplicador de Lagrange lambda que transforma un problema de optimización con restricción en un problema sin restricción. La base del método de Lagrange es resolver un sistema de ecuaciones que involucra el gradiente de la función objetivo f de x, y, z y el gradiente de la restricción g de x, y, z. Este sistema se expresa de la siguiente manera: el gradiente de f en x, y, z es igual a lambda por el gradiente de g en x, y, z, donde g de x, y, z es igual a 0, donde el gradiente de f en x, y, z es el gradiente de la función objetivo f de x, y, z. El gradiente de g en x, y, z es el gradiente de la restricción g de x, y, z lambda es el multiplicador de Lagrange. Los pasos para aplicar el método de Lagrange son los siguientes: definir la función objetivo y la restricción, calcular los gradientes de la función objetivo, el gradiente de f y de la restricción, el gradiente de ge, plantear las ecuaciones. El gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g y g de x, y, z es igual a 0. Resolver el sistema de ecuaciones para encontrar los valores de x, y, z y lambda. Sustituir los valores de x, y, z en la función objetivo f de x, y, z para determinar los valores máximos y mínimos. Ahora, veamos un ejemplo práctico para entender cómo aplicar este método. Supongamos que queremos encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, sujeta a la restricción que x más y más z es igual a 1. Definimos la función objetivo y la restricción. Función objetivo f de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Restricción g de x, y, z es igual a x más y más z menos 1 igual a 0. Calculamos los gradientes. El gradiente de la función objetivo es el gradiente de f es igual a la terna ordenada 2x, 2y, 2z. El gradiente de la restricción es el gradiente de g es igual a la terna ordenada 1, 1, 1. Planteamos las ecuaciones. De la condición, el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, obtenemos el sistema de ecuaciones. 2x es igual a lambda, 2y es igual a lambda, 2z es igual a lambda. Además, la restricción nos da x más y más z es igual a e1. Resolvemos el sistema.
De las primeras tres ecuaciones, concluimos que x use zx, esus y que s use aquí de x sti. Sustituyendo esto en la restricción cum PSI exclusio sobre 1, obtenemos 3 sobre TSI 1, por lo que x use de mi metafor a con TSI TSI 1. Calculamos el valor de la función objetivo. Sustituyendo x, que es igual a un tercio, y que también es un tercio al igual que z, en la función objetivo obtenemos f de un tercio, un tercio es igual a un tercio al cuadrado, más un tercio al cuadrado, más un tercio al cuadrado, igual a un tercio. El valor mínimo de la función es un tercio. En este caso, no existe un valor máximo porque la función f de x, y, z crece indefinidamente bajo la restricción. De esta manera, el método de Lagrange nos permite encontrar los valores extremos de una función de varias variables, sujetas a restricciones, al transformar el problema en un sistema de ecuaciones más manejable. Conclusión. A lo largo de esta presentación, hemos cubierto los aspectos clave del cálculo de derivadas direccionales y gradientes en funciones de 2 y 3 variables. Hemos aprendido cómo identificar puntos críticos y clasificarlos utilizando la prueba de la segunda derivada. Además, hemos explorado el método de Lagrange para resolver problemas de optimización bajo restricciones. Estos conceptos no solo son esenciales para el análisis multivariable, sino que también tienen aplicaciones prácticas en áreas como la física, la economía y la ingeniería. Gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido útil para entender los conceptos tratados y su aplicación en el análisis de funciones multivariables. Hasta la próxima.